Hola, hola queridos alumnitos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, mañana tenemos el curso, o pasado, perdón, y vamos a hablar una breve introducción sobre qué cosas son las plantas, ¿no? Y qué cosa es lo que... Ay, mi cabello está todo desordenado. Y qué cosa es lo que vamos a entender sobre en sí las plantas, qué cosas van a hacer, ¿no? Em, Las plantas están conformadas igual que nosotros, son seres vivos, ¿ya? Que cumplen las 7 características fundamentales de todos los seres vivos. ¿Cuáles son las 7 características fundamentales de los seres vivos? ¿Cuáles van a ser? Pues reproducción, crecimiento, desarrollo, organización compleja, homeostasis, metabolismo, relación y movimiento. Oh, profe, pero ¿se mueven? O sea, hacen el movimiento. Bueno, las plantas no hacen un movimiento, por así decirlo, ¿no? Pero sí tienen un movimiento que se le determina como el movimiento nastial, ¿verdad? Es un movimiento poco perceptible en el momento de la rapidez, o sea, es bastante lento y, y bueno, pues por cumplir esta característica se vuelve un ser vivo. Es más, es uno de los primeros seres vivos que gracias a la planta obtenemos la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente pues nuestro planeta Tierra era un conjunto de lava, era un conjunto de volcanes, ¿no? En los cuales dentro del mar se inició pues la vida de algunas algas o algunos fitoplancton o algún tipo de estructura fotosintética. ¿Qué quiere decir? Percibía o recibía la luz solar en este caso y transformaba su propia energía y votando como aceptando como fuente de energía para ellos todos los gases carbonados, el humo, todo lo que venía y provenía de la lava, de todas esas estructuras y votaba como residuo, como desecho, así como nosotros votamos como desecho, igualito votaba como desecho, ¿qué? Oxígeno. Entonces este oxígeno comenzó a juntarse en la atmósfera, pasaron millones de años y comenzó, con todo lo que estaba acá, comenzó a formarse una situación propicia para la existencia de la vida acá en la Tierra. Entonces, definitivamente la vida se inició en el mar, por supuesto. Comenzaron a surgir otras estructuras. Entonces, la planta es importante porque genera su propia energía. O sea, hay agua, hay luz, tiene su propia energía. Y obvio tendría que tener algún tipo de desecho que para nosotros es el CO2, lo que botamos cuando exhalamos, ¿verdad? Los animales. Entonces ellos lo cambian. Esto es importante porque es como un equilibrio que nos da toda la naturaleza, nuestro alrededor nos da este equilibrio que nosotros necesitamos. Esto es muy importante, chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender acá? Lo que tenemos que saber es de que esta plantita siempre va a tener algo peculiar, ¿no? Algo que le va a generar una identidad, por así decirlo. ¿Cómo se llama? Es que genera su propio alimento. O sea, ¿qué cosa es? Es autótrofa. ¿Sí? Es una planta compuesta por una célula evolucionada llamada eucariota porque tiene su núcleo. ¿Estamos? Pero ¿sabes qué también tiene? A veces imagínate que la planta esté ahí y no llueva. ¿Qué necesita para crecer y para vivir? Agua, ¿verdad? ¿Y qué cosa es lo que hace? Reserva su agua. ¿Dónde? Dentro de sus células. Dentro de sus células reserva el agüita en un lugar llamado, un organito para ella, que es organelo, se llama la vacuola. Y guarda su agua para que cuando no hay agua pueda utilizar ese tipo de agua para generar su propio alimento y pueda crecer, ¿no? Y pero la planta pues puede almacenarlo tanto que puede reventar. ¿Me entiendes? No tiene control. Entonces, para que no suceda esto, tiene en su membrana celular, un poquito más afuera, tiene como una pared, ¿no? Como una pared, así como estamos acá atrás, que no le va a permitir romperse a la planta, a la célula de la planta. Eso se llama pared celular. O sea, la planta tiene pared celular. Entonces, tiene algunas estructuras bien rígidas, ¿ya? ¿Quién es la que realiza la fotosíntesis? Es un pigmento llamado la clorofila que tiene al magnesio como el punto central. Es bien importante eso, ¿no? Porque sin este tipo de biomolécula, que es la clorofila proteica, no podríamos, no haría el metabolismo, no, perdón, no haría la fotosíntesis, ¿no? Y la fotosíntesis pues es todo un metabolismo que ocurre dentro de la planta.
y también tiene su punto de reserva. ¿Cómo es punto de reserva, profesor? Sí, tiene su punto de reserva, que es la papa, el almidón, la yuca, la papa, estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿quién estudia? ¿Qué tipo de ciencia o rama estudia las plantas? Se llama la botánica, ¿sí? ¿Qué cosa es la botánica? Pues es la ciencia, es la rama de la biología pura que es la ciencia, ¿no? Que la ciencia es la biología que estudia pues, a los seres vivos. Dentro de eso, la botánica estudia las plantas, ¿no? Su reproducción, clasificación, distribución a nivel de toda nuestra existencia, ¿no? Hay millones y millones de tipos de plantas. Por ejemplo, te voy a decir, tú conoces la planta normal, una hoja, ¿no? Su haz y su en vez. Recuerda que en el en vez es donde se realiza la fotosíntesis en el haz, ¿no? Entonces, sí, son novedades, ¿no? Existen otro tipo de plantas, mira, por ejemplo, que han modificado sus hojas y sus tallos, ¿no? Como los cactus. Los cactus son las espinitas, son hojas modificadas. ¿Pero por qué pasa eso? Porque allá eso se conocía como los CAM4. No existe gran cantidad de agua, entonces ellos por transpiración pueden perder agua, así que ellos prefieren encerrarse y generar el agua y ponerlos bien por dentro del agua. Así que de noche hacen su intercambio. Es bien gracioso en estas estructuras, ¿no? Pero poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Desde la antigüedad siempre se ha estudiado estas cositas. Siempre ha habido el porqué, ¿no? El porqué. Si nosotros no hacemos nada, ¿la planta de qué vive? ¿De qué come? Porque nosotros, grandes filósofos, se dieron cuenta que nosotros para vivir, para reproducirnos, para hacer las actividades normales, tenemos que comer. Y tenemos que botar un desecho, defecar, miccionar, etcétera, ¿no? ¿Y por qué las plantas no hacen eso? Y siempre tienen sus estructuras internas. ¿Qué es lo que sucede por dentro de ellos? Entonces hay muchas cositas que uno tiene que llegar a entender, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? ¿Dónde nace la botánica? Nace en la Grecia clásica. Estamos hablando de más o menos 500 antes de Cristo, ¿no? O sea, 500, 400, ¿no? Con 300 con Sócrates, ¿no? Perdón, con Aristóteles, ¿verdad? Entonces, Teofrasto, que era discípulo de Aristóteles, se consideraba el padre de la botánica. Es importante, ¿ya? Hizo su primer herbarium, por así decirlo, ¿no? Es historia del plantarum, ¿no? Historia de las plantas, causis plantarum, ¿no? Las causas sobre las causas de las plantas. Poco a poco esto está en la bibliografía, lo puedes leer, ¿ya? Y la caída del Imperio Romano en el siglo V, o sea, 476 después de Cristo, cambia pues, la edad de la edad antigua a la media, hasta la edad o la antigüedad clásica, tuvieron que redescubrirse cosas hasta el siglo XII, aproximadamente 1100 después de Cristo. Imagínate, 600 años en la nada. Esa época fue bien triste para la ciencia, ¿no? Porque la religión lo opacaba mucho. La religión decía no te daban mucha enseñanza. Ya lo vas a entender, ya lo vamos a entender después, ¿sí? Y pasaron los siglos y comenzaron con la invención de la imprenta, mira, se fabricaron papeles. ¿Y papeles de dónde vienen? Las plantas. Wow, importante. Entonces, y hay muchas obras. Por ejemplo, el libro más impreso después de la Biblia creo que es el Quijote. O sea, imagínate, ¿no? Hay tantas estructuras que nos sirven de las plantas, ¿no? La madera, que tú tienes ahí, también viene de una planta. Los frutos, imagínate, ¿no? Todo lo que comes, la papa, el arroz, viene de las plantas. Entonces, por las plantas, sabes qué importante es para nosotros, ¿cierto? Entonces, esta es una pequeña introducción nada más para que tú entiendas para que tengas esa curiosidad, ¿no? De cómo podemos conocer un poquito más, ¿no? Un poquito más sobre estas estructuras. ¿Qué tan relacionada está con nuestra existencia? Mucho. ¿Sí? Bien, entonces en la diapositiva te explico con mucha más calma. La próxima semana hacemos una clase ya en pizarrita, la que está allá, bien bonito para que tú puedas entenderlo. Ya definitivamente vamos a hablar pues de tejidos, ¿no? Histología vegetal, lo que son los tejidos, ¿ya? De dónde empieza, así como nosotros tenemos tejidos de soporte, ellos también tienen sus tejidos de soporte, tienen sus tejidos en los cuales van a almacenar energía, así como nuestros músculos, así como nuestros vasos sanguíneos, ¿no? Ven las arterias, ellos tienen también pues todo un tipo de tejido vascular, ¿no? Donde va la savia bruta, la savia elaborata, xilema, floema, un montón de cositas muy bonitas. Hasta llegar a la reproducción, ¿ya? Entonces te invito a la bienvenida de la botánica y espero que tengas un buen día. Buenos días.